Son las 3:41 y comenzamos la clase, ¿ya? El objetivo de la clase de hoy es las transformaciones económicas. Ustedes van a conocer las transformaciones económicas que se dan durante esta edad moderna y vamos a conocer lo que es principalmente el mercantilismo, que es este sistema económico utilizado en la época, ¿ya? Y para eso, chiquillos, yo les voy a compartir la presentación de la clase de hoy. Si me dan un segundito. Ahí está cargando y ahí lo vamos a agrandar. Se supone que estos, chiquillos, ustedes ya lo tienen que tener escrito en su cuaderno, porque este material fue enviado ya hace, yo creo que un mes más o menos, así que ustedes lo deberían tener escrito. De todas formas, si ustedes no lo tienen, la idea es que puedan ir tomando apuntes ahora, o van a tener que esperar ya después cuando yo les mande la clase grabada. Vamos a tener que, ahí ustedes pueden escribirlo, ¿ya? Pero es súper importante que esto esté registrado en su cuaderno. Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver el mercantilismo, y lo primero que vamos a ver del mercantilismo es cómo surge, ¿ya? En la Edad Media, la que es la era previa o la edad previa a la que nosotros estamos estudiando en esta unidad, teníamos una economía de subsistencia, en donde las personas lo que hacían era, todo lo que ellos sembraban, era lo que ellos después producían para ellos mismos. O sea, todo lo que ellos trabajaban en la tierra, ellos era para su propia subsistencia. Y esto se da principalmente en el sistema feudal. En la Baja Edad Media se comienza a intensificar la producción. Un ejemplo, si antes yo plantaba papas y cosechaba solamente 1 kilo de papas, y con ese kilo de papas a mí me servía para poder sobrevivir, para poder subsistir, ya, ¿qué comencé a hacer yo? Comencé a intensificar mi producción y ya no a producir 1 kilo de papas, sino que a producir 10 kilos de papa. ¿Y para qué me servía esto? Porque como yo solo necesitaba 1, los 9 kilos que a mí me quedaban, yo los podía utilizar para poder venderlos. Y al venderlos, yo podía generar ingresos, los cuales yo podía, obviamente, utilizar para comprar otras cosas, ¿ya? Entonces, se intensifica la producción y se comienza a comercializar, o sea, a vender el restante, ¿cierto? El sobrante, el excedente que tengo yo. Y hay 2 hechos que cambian principalmente el mundo, ¿ya? Lo primero es la caída del Imperio Romano de Oriente, que marca el fin de la Edad Media, en donde se bloquea Constantinopla, y el segundo hecho que cambia totalmente, y decimos que cambia el mundo, o que cambia la historia de una u otra manera, es efectivamente la llegada de los europeos a América. Acá, si bien nosotros tenemos el término descubrimiento de América, pero nosotros como curso ya lo hemos tratado en otras veces, en otras oportunidades y en otras clases, que no hablamos de descubrimiento, porque cuando hablamos del término descubrimiento hacemos alusión a algo que nunca antes había sido visto por el hombre, ¿cierto? Pero sabemos efectivamente que antes de la llegada del europeo a América, América estaba total y absolutamente poblada. ¿Y quiénes vivían ahí? Nuestros pueblos indígenas, principalmente, ¿ya? O sea que el mundo cambia desde, como sale aquí en esta pantallita, en la presentación, cambia desde ese tamaño, un mundo más bien pequeño, comienza a ampliarse completamente hasta un mundo mucho más grande, ¿ya? Aumenta también, chiquillos, de manera muy significativa la población. Entonces, obviamente, eso permite la comercialización de distintos productos. Veamos entonces el contexto en el que se dan estos grandes cambios. Hay una transición desde la Edad Media a la Edad Moderna, que es la que estamos estudiando ahora. Se produce el Renacimiento, que es este renacer del ser humano, este renacer de la sabiduría.
pasamos a una forma de ver la vida a través del humanismo, o sea, es el hombre el centro del pensamiento, ya no lo es Dios, ¿cierto? Pasamos de tener a estados, o sea, pasamos desde sistemas feudales, que son estos como pequeños campos, ¿cierto? Estas pequeñas ciudades que se formaban en el campo, a los estados-nación, y también tenemos entre medio la reforma protestante que la vimos hace un par de clases atrás, ¿cierto? Y además tenemos la expansión del capital mercantil como reemplazo de los sistemas de producción antiguos. O sea, pasamos desde las economías regionales, desde el feudalismo, en donde estas microciudades o estas pequeñas ciudades se autosustentaban, a las economías más bien nacionales. ¿Ya? ¿Qué es entonces el mercantilismo? Podríamos decir que es una corriente de pensamiento económico y estaríamos un poquito equivocados, ¿ya? Porque no es solo eso, sino que el mercantilismo es un conjunto de propuestas económicas desarticuladas entre sí que forman y formulan en distintos países a lo largo de 3 siglos, ¿ya? No es un mismo sistema económico que se implante o se desarrolle en todos los países de la misma manera, sino que son propuestas económicas particulares que en cada uno de los países, en estos estados-nación que se están formando, se comienzan y se desarrollan de diversa manera, ¿ya? Y ¿cuándo se desarrolla esto? A lo largo de 3 siglos, ¿ya? ¿Dónde se ve mejor ejemplificado? ¿Dónde se ve mejor ejemplificado? Es en Inglaterra. ¿Ya? En Inglaterra vimos también que era el centro y el lugar del protestantismo, y el sistema económico acá también se ve, el mercantilismo. Y es Inglaterra entonces el caso que mejor se ejemplifica a este pensamiento, aunque inicialmente haya estado retrasada en el desarrollo económico, de una u otra manera es Inglaterra efectivamente quien lo demuestra de mejor forma. Y el poder se comienza a desplazar desde las ciudades del Mediterráneo a la península ibérica, a los Países Bajos, y recién después comienza la gran hegemonía en Inglaterra, ¿ya? ¿Cuáles son las características, chiquillos, del pensamiento mercantilista? Características principales. Lo primero, se considera que la riqueza proviene del comercio exterior, o sea, de yo poder venderles al extranjero. O sea, mis 10 kilos de papa que yo estaba sacando y esos 9 que vendía, ya no solamente se los tengo que vender a mi vecino, sino que tengo que comercializar fuera de mi país, porque eso me genera aún más riqueza. Otra característica que tiene también el mercantilismo es que se implementa el proteccionismo en el comercio exterior. O sea, la idea es poder yo comprar la menos cantidad de cosas al extranjero, pero lo que sí tengo que hacer yo es desarrollar mi industria nacional. ¿Ya? O sea, si yo hoy día tengo una empresa, la idea es que mi empresa lo que haga es producir y desarrollar la industria, ¿ya? Para no tener que comprarle al extranjero, tener que comprarle algo, ¿ya? O sea, por ejemplo, estas personas que tenían papas, ¿ya? La idea es que si yo tengo solo papas y yo quiero hacer una cazuela, tengo que comprar el pollo. Si es una cazuela de pollo, tengo que comprar el zapallo, tengo que comprar los porotos verdes, tengo que comprar el arroz, tengo que comprar el choclo, etcétera. Y se lo tendría que comprar, como yo solo tengo papas, tendría que comprarlo y tendría que exportarlo, ¿cierto? Perdón, importarlo, o sea, traerlo desde otro lugar hacia mi lugar. Entonces, el mercantilismo te dice, no, lo que tú tienes que hacer, o una de las principales características del mercantilismo, es que se supone que tú deberías poder producir para ti mismo eso, para no tener la necesidad de comprar. Y si eres inteligente, tú vas a poder venderle al extranjero la papa, el zapallo, los pollos, el arroz, lo que le pongan a la cazuela, ya como ejemplo así muy básico. ¿Ya? Entonces la idea es eso, tener que yo comprar lo menos posible al extranjero y poder
importar yo, o sea, poder exportar yo, o sea, vender hacia afuera todos mis productos, porque eso, según la característica anterior, es lo que a mí me genera más ganancia. El oro, otra característica, es que el oro y la plata, principalmente, no solamente esos dos, sino que los metales preciosos principalmente son los símbolos de riqueza. ¿Ya? La acumulación de los metales preciosos es efectivamente lo que a mí más me estaría generando dinero. Y si yo tengo más oro y más plata, es lo que a mí me ve efectivamente con mayor cantidad de riqueza. ¿Ya? Continuamos entonces acá. La siguiente. Lo que se busca, o el fin del mercantilismo de una u otra manera, es que yo acumule la mayor cantidad de oro y de plata y que asimismo regule la cantidad de salida de estos metales preciosos. ¿Ya? Porque al momento de yo regular su salida, estoy permitiendo seguir yo acumulando. Así como, a ver, por ejemplo, traigamos esto a hoy en día. Hoy en día quizás el símbolo de riqueza sería la acumulación de dinero en una cuenta corriente, por ejemplo. ¿Ya? Y quien tiene más dinero en su cuenta corriente o en su cuenta de ahorro, en su cuenta bancaria, es la persona que de una u otra manera más dinero tiene. En esta época, quien tenía más oro y más plata era quien efectivamente tenía la mayor cantidad de dinero, y el tener dinero también te entrega poder, ¿ya? Y si yo acumulo dinero, acumulo dinero, lo que hago es no permitir a otras personas que también acumulen dinero. Otra característica del mercantilismo es que el mercantilismo lo que hace es considerar el balance comercial como un índice de prosperidad económica. Y es por eso que en esta época surge como esa imagen de esta balanza donde siempre se supone que hay uno más arriba que otro. O sea, si yo voy acumulando mucho más, hay alguien que se va haciendo mucho más pobre. ¿Ya? La idea era efectivamente este balance comercial, pero siempre a lo largo de la historia van a haber unos más poderosos que van a tener más dinero y que van a estar siempre mucho más arriba, y son prácticamente los que tienen más poder. Y la última es que siempre hay que tener un saldo positivo en esta balanza comercial, que es de una u otra manera considerado el principal objetivo de la política económica del mercantilismo. Siempre en el mercantilismo yo tengo que salir con un resultado positivo, acumular más dinero, acumular más oro, acumular más plata, no tener que comprar al exterior, sino que al contrario, yo soy la persona que vende hacia el exterior. ¿Cuáles son entonces los objetivos de las políticas mercantilistas? Estas se pueden analizar en dos momentos. El primer momento obedece a un criterio puramente fiscal, en donde es el Estado el que está ahí más enfocado, que lo que busca es enriquecer el Tesoro Nacional, o sea, enriquecer a los estados. Ya son los estados en primer momento quienes tienen que ser aún más ricos. Pero en un segundo momento obedece a un criterio mucho más económico, y lo que busca es promover el desarrollo nacional mediante medidas proteccionistas. O sea, yo protejo mi industria. Si yo tengo, por ejemplo, insisto con el tema de la cazuela, si yo quiero hacer una cazuela y porque yo solo tengo papas, lo que yo debería hacer como Estado-nación, lo que yo debería hacer sería promover que la gente acá en mi Estado-nación venda el zapallo, venda el arroz, venda los porotos verdes, venda el choclo, etc. Entonces, en este segundo momento económico, lo importante entonces es que yo tengo que activar medidas proteccionistas, o sea, soy yo la que tiene que proteger mi Estado-nación y tengo que promover el que mis propios ciudadanos sean capaces de vender o crear y luego exportar todo lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Para tener que nosotros comprar desde fuera lo mínimo posible. Y de esta manera, lo que hace Inglaterra es dejar de ser una nación
predominantemente agrícola, y pasa también a ser una potencia industrial, porque dicen, ya, o sea, tengo que dejar un poquito de trabajar la tierra, porque tengo que desarrollar una industria para poder yo crear mis propias cosas, ¿ya? Distintos tipos de cosas, chiquillos, ya en este tiempo los barcos, los trenes, ¿cierto? La ropa, etcétera. Se genera toda una industria, se genera todo un comercio, en donde antes Inglaterra lo que hacía era solamente comprar hacia afuera, ya se compraba todo afuera y se traía. Y eso generaba que efectivamente los dineros fueran quedando en otros países, pues no en Inglaterra. Y cuando se potencia la industria, lo que se hace es efectivamente dejar la riqueza dentro de los propios países, ¿ya? ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes son los autores del mercantilismo? Y aquí vamos a conocer a los principales autores. El primero tenemos a William Petty, que es el más importante precursor, ya hace referencia principalmente a lo que es el valor y a lo que es la riqueza. Primero, es el primero en emplear términos como pleno empleo, pleno empleo y ceteris paribus, que son términos muy específicos y muy económicos, ¿ya? Su obra, que se refieren efectivamente al mercantilismo, son el desempleo, financiamiento de la guerra, la pobreza, cuestiones monetarias y financieras del comercio exterior. Tenemos además al señor Thomas Moon, y él se caracteriza plenamente la idea de esta balanza comercial que nosotros hablábamos, es él de una u otra manera quien idea y crea esta forma de entender el mercantilismo, y el balance comercial para él es el índice efectivamente de prosperidad económica, y como él mismo lo explica en uno de sus textos, dice así: el medio ordinario que permitirá acrecentar nuestra riqueza y nuestro tesoro es el comercio exterior. De modo que debemos observar la siguiente regla: vender anualmente a los extranjeros más de lo que consumimos de ellos en valor. O sea, yo le tengo que vender al extranjero más de lo que yo le compro a ellos, porque eso es lo único que a mí me va a generar riqueza, y voy a sacar de una u otra manera como números positivos en esta balanza comercial. Charles de Venant es un seguidor de Petty, ¿cierto? De este primero que veíamos, y es un verdadero mercantilista en cuanto a la importancia del comercio internacional en la política económica del país. Él entiende de una u otra manera que el comercio exterior es lo más importante para poder obtener riqueza. Y el último es el señor Dudley North, que es considerado el primero en proponer que el comercio exterior de Inglaterra mejoraría si es que se hace libre de toda regulación por parte del Estado. O sea, hay un libre mercado, que el Estado no intervenga en cualquier comercio, cualquier relación comercial que se haga con otros países. Y eso, chiquillos, es el mercantilismo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, reclamo? ¿No? Natalie, Francisca y Benjaluna, chiquillos, prendan la cámara, por favor. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es él? ¿Quién me dijo? Yo. Ian, cuéntame. ¿Por qué ahora lo está haciendo por Zoom? Ah, ¿por qué lo estoy haciendo por Zoom? Porque la clase anterior nos conectamos por Meet y había gente como que tuvo problemas y que supuestamente no se pudo conectar por Meet porque ustedes estaban como acostumbrados a usar Zoom. Entonces dije, ok, lo haré por Zoom para ver si es que tenemos como mejor conexión. ¿Ya? Solo por eso. ¿Ya? Ya, chicos, voy a pasar a compartir el texto del estudiante para dejarles la tareita que ustedes tendrían que tener y que presentar la próxima semana, ¿ya? Las páginas que ustedes deben trabajar son las páginas 28 y la página 29, que son estas que están acá, ¿ya? El libro nos habla y nos explica, quizá en términos un poquito más simples, lo que es el mercantilismo,
nos explica así como en cuanto a la definición de lo que es mercantilismo, que son estos principios aplicados por las economías europeas durante los siglos XV y XVIII, según los cuales la riqueza de una nación dependía de la posesión de los metales preciosos, específicamente el oro y la plata, y de mantener esta balanza comercial favorable, es decir, exportar mucho más que importar. Yo creo que de una u otra manera la frase que dice uno de los autores ahí, que dice, explica súper bien lo que es el mercantilismo. O sea, una nación próspera es siempre la que vende mucho más de la que compra, ¿ya? Y acá nos sale una serie de fuentes, chiquillos, que ustedes tienen que leer. Acá tenemos la primera fuente, que es la letra A, que es el señor Pil von Hornig, que es un funcionario público alemán del Partido de la Idea Mercantilista, y lo que busca es explicarnos un poquito de qué se trataba este mercantilismo. Tenemos un segundo texto, que es el señor Thomas Moon, y nos explica la riqueza de Inglaterra por el comercio exterior. En la fuente C tenemos un gráfico que nos muestra el comercio marítimo que hay entre los años 1620 y 1790, ¿ya? Y vemos cómo Inglaterra y Francia, ¿cómo se llama? Su gráfico va en ascenso. Eso quiere decir que ellos exportaron mucho más y vendieron mucho más al extranjero de que lo que fue, por ejemplo, no sé, Alemania, ¿ya? Luego tenemos, acá, chiquillo, obviamente los puertos, y por eso sale también aquí una pintura, ¿cierto? De Claudio de Lorena, en donde efectivamente los puertos son uno de los lugares más importantes para el desarrollo del mercantilismo, porque recordemos que antiguamente el transporte más barato, más rápido, más efectivo, era efectivamente el barco, ¿ya? Entonces los puertos pasan a ser uno de los principales focos de transporte, de comercio, etc. ¿Ya? Acá tenemos dos fuentes más. La fuente E es del señor Richard Bart-Dulmen, que nos habla acerca de los comerciantes y de los viajes que se realizaban, y nos explica cómo se da este mercantilismo, pero a inicio de la Europa moderna. Y luego, la última, la letra F, nos habla acerca de que a partir del siglo, es una fuente histórica del señor George Clark, y nos dice que a partir del siglo XVII nacen en Europa compañías comerciales que se dedican de forma exclusiva a poder transportar estas mercancías, ¿cierto? Y que gozan de privilegios que son garantizados por el Estado, como por ejemplo poseer el monopolio comercial de un producto. O sea, yo creo una compañía comercial y digo, yo me voy a dedicar a comercializar solo un producto, ¿ya? Y yo monopolizo porque solo yo lo tengo, ¿ya? Es como, por ejemplo, a ver si este año ustedes hubiesen tenido el kiosco, ¿ya? Ahí existe un monopolio porque no hay, ahí no se va a generar en la escuela, no se genera esta oferta y demanda para poder regular un poquito los precios, porque solo ustedes pueden vender en el kiosco. Ya, claro, hoy día, pandemia, coronavirus, etcétera, no tenemos kiosco, pero de una u otra manera ustedes tienen el monopolio de las colaciones en la escuela, ¿ya? Y ustedes, como tienen el monopolio de las colaciones en la escuela, ustedes podrían cobrar lo que quisieran, ¿ya? Ustedes podrían cobrar lo que quisieran porque no hay alguien que lo esté vendiendo más barato adentro del colegio, a menos que exista el famoso mercado negro o mercado pirata, ¿ya? Que es cuando las cosas se venden de forma, entre comillas, ilegal. Y nos quedan 10 minutitos para poder explicar la actividad que ustedes deben desarrollar. Y acá en la página 29 sale la actividad que ustedes tienen que desarrollar y que lo vamos a revisar la próxima semana, que dice así: identifica la naturaleza, el origen y el contenido de las fuentes. O sea,
Por ejemplo, vamos a ver la letra F, que es la fuente más cercana que tenemos. ¿Qué naturaleza tiene esta fuente histórica, la letra F? ¿Es escrita, es una pintura, etcétera? ¿Ya? El origen, efectivamente, es cuando se escribe esto. Y vemos que esto es escrito en 1994. Ojo, porque aquí vemos que está el título, esto que yo les estoy marcando como más oscurito es el título, ¿ya? Del texto. Pero cuando se escribe en el año 94. O sea, claramente esta no es una fuente primaria porque no está escrita en la época. Pero esta pintura, por ejemplo, sí es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque es de la época de la cual está expresando, ¿ya? Acá arriba, por ejemplo, tenemos la letra B, que también es una fuente primaria, porque miren, está hecha en 1621. Acá tenemos a Philipp von Hornig, que es también del siglo XVII, o sea, es de la época, ¿ya? Con eso se llama acerca de la naturaleza, el origen, acerca de como qué tipo de fuente es, el origen es cuándo fue creada, y el contenido es que ustedes me expliquen un poquito de qué se trata cada una de las fuentes históricas, ¿ya? Luego de hacer eso, de identificar las fuentes históricas, ustedes me tienen que poner y responder estas preguntas que son más bien sencillas. Dice, ¿qué características tuvo la economía mercantilista del siglo XVI? Esto se puede sacar de forma explícita en la clase, si ustedes revisan nuevamente el video de la clase, etcétera. Porque acuérdense que está en la última parte de la presentación. Y luego, en la letra B hay una segunda pregunta que dice infiere, o sea, no es algo que esté de manera explícita, sino que ustedes ahí tienen que pensar un poco y dice, ¿qué relación hay entre el absolutismo que vimos en la clase pasada, este poder absoluto de una sola persona, que en este caso es el rey, con el mercantilismo? ¿Qué relación existe entre estos? La letra C, la tercera pregunta es, ¿de qué forma el mercantilismo favorece a la expansión del comercio entre los siglos XV y XVII? ¿Ya? Y cómo, y miren, la letra D la vamos a dejar libre, porque de verdad es harto, ¿ya? Así que esa no la hagan, la letra D no la hagan, esa la vamos a dejar ahí para que la comentemos en la próxima clase.